Muy buenas tardes. Nuestro grupo está compuesto por los integrantes Fernando Núñez, Andrés Molina, Alex Araya, Matías Marín, Rodrigo Alfaro y Nicolás Hual. Nuestro tema a investigar son los accesorios y fitting. Muchos nos debemos preguntar qué son los fitting, para qué sirven, cómo funcionan y de qué materiales están hechos. Los fitting, a grandes rasgos, lo podemos definir como la conexión entre un número de cañerías o tuberías. Los fittings son los elementos que permiten la interconexión de segmentos de ductos. Ellos son indispensables en las instalaciones de sistemas de bombas y de toda clase de canalizaciones de líquidos y gases, hasta inclusive algunos sólidos. Existen de muchísimos tipos, dentro de los cuales los más conocidos son los glanges, uniones americanas, codos, Ts, terminales, entre otros. Principalmente los materiales utilizados en su fabricación son principalmente bronce, el cual es una aleación generalizada para usos industriales que ofrece magníficos resultados para trabajos semipesados y condiciones normales de lubricación. Acero inoxidable, acero resistente a la corrosión, fundamentalmente debido a la incorporación del cromo, además de considerar aceros estructurales. Para poder entrar de lleno en sus utilizaciones y fundamentos técnicos, primero vamos a definir algunos fundamentos teóricos. Para ello es necesario definir lo siguiente: pérdidas de carga por fricción en tuberías. Las pérdidas de carga son las pérdidas de presión que sufren los fluidos en su circulación a través de las tuberías y conductos. Son debidas al roce de los fluidos con las paredes de las tuberías o los conductos y a los roces entre las distintas capas de fluido. Se distinguen dos tipos de pérdidas de carga por fricción, o pérdidas de energía. Pérdidas de cargas mayores son las que se producen a lo largo de toda la tubería o conducto. Pérdidas de cargas menores son las que se producen en las entradas, salidas, válvulas, codos, bifurcaciones y accesorios en general. Y los factores que influyen en las pérdidas de carga son fundamentalmente las que dependen de las características del fluido, de la tubería y del tipo de derrame que se establezca. El fluido fundamentalmente está caracterizado por su densidad y viscosidad, como sabemos, y para solucionar los problemas prácticos del fluido en tuberías se aplica el principio de la energía, la ecuación de continuidad y los principios y ecuaciones de resistencia de los fluidos, que está dada fundamentalmente por la ecuación de Bernoulli, la que está representada en la imagen. El número Reynolds nos permite caracterizar la naturaleza del escurrimiento, es decir, si se trata de un flujo laminar o de un flujo turbulento. Además indica la importancia relativa de la tendencia del flujo hacia un régimen turbulento respecto a uno laminar. Su ecuación está representada en la imagen, donde D es el diámetro interno de la tubería, B es la velocidad y U, o viscosidad cinemática del fluido, que divide el cociente. Colebrook, entre otros, idearon una fórmula empírica para la transición entre el flujo en tubos lisos y la zona de completa turbulencia, la que está dada por la siguiente ecuación, donde fundamentalmente se puede apreciar que se incorpora la rugosidad del material de la tubería, y F, que es lo fundamental, el factor teórico de pérdidas de carga, la cual fundamentalmente se da a conocer por el diagrama de Moody. Luego, la ecuación de Darcy relaciona la ecuación anterior, la que permite expresar el F, o factor de fricción, considerando la longitud de la tubería expresada en metros, el diámetro interno, y la pérdida de carga a lo largo de la longitud expresada en newton metro por newton. El factor de fricción debemos considerar que es adimensional. Para que la ecuación se produzca el correcto valor de las pérdidas, todas las cantidades de la ecuación, excepto F, se pueden determinar experimentalmente. Muchas gracias. Mi nombre es Alex Araya y el tema a tratar será las cañerías. Las cañerías en estos tiempos han tomado una gran importancia en lo que es la industria minera, ya sea para el uso en la planta o para el transporte de pulpas de concentrado de cobre para el envío a otros países. Normas de las cañerías. Para estos efectos, el primer paso será la investigación
en el Instituto Nacional de Normalización y en la reglamentación nacional vigente, de modo de determinar qué normas o leyes regulan los procesos en cuestión. Selección y uso de cañerías. El procedimiento de selección y uso de cañerías debe iniciarse siempre por la determinación de la reglamentación nacional vigente, aplicable al proceso en el que será usada la cañería, lo cual normalmente tiene relación con el fluido transportado. Fabricación de las cañerías. El primer criterio para la determinación de una especificación de fabricación está regido por la norma de uso. Adicionalmente, el usuario debe analizar y evaluar criterios de seguridad, de montaje, de proceso y costos, entre otros, con el objeto de establecer la norma de fabricación, la cual, mediante un adecuado control de calidad, asegure los requerimientos especificados por el fabricante. Pérdida de carga. La pérdida de carga de cañerías consiste en una caída de energía overload por unidad de longitud o unitaria. Este fenómeno se produce debido a la viscosidad del fluido y el roce de este con las paredes de la cañería, siendo sus principales variables su sección, rugosidad del material, temperatura, presión, tipo de flujo ya sea laminar o turbulento, viscosidad del fluido, secciones singulares, etc. Acá podemos ver la fórmula de la pérdida de carga, J igual a F por L partido por D, multiplicado por V cuadrado por D por G, donde G, pérdida de carga por unidad de longitud, F, factor de fricción, D, diámetro interior de la cañería, B, velocidad media del flujo del fluido, G, aceleración de gravedad. Tensiones presentes en la cañería. Para el diseño de cañerías se deben analizar dos tipos de tensiones: las que resultan de considerar las cañerías como recipientes sometidos a presión o las originales por el trabajo estructural propio de las cañerías. Dimensionamiento de cañerías. En el dimensionamiento de cañerías, la primera etapa dice relación con la selección del diámetro y la segunda etapa con el dimensionamiento de cañerías, que corresponde al cálculo del espesor. Bueno, acá los dejo con mi compañero Andrés Molina. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Molina. Yo les voy a hablar sobre los accesorios de control de fluido. Bueno, dentro de los accesorios o fittings podemos encontrar, además de los accesorios que nos sirven para la conducción del fluido, también podremos encontrar accesorios que nos sirvan para el control de este, como son las válvulas. Bueno, primero pasaremos definiendo qué es lo que es una válvula. Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación o el paso de un fluido o gases mediante una pieza movible que se abre o se cierra. Las válvulas son uno de los instrumentos más utilizados en la industria. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir, cerrar, conectar y desconectar. Estas pueden trabajar a presiones que van desde el vacío hasta los 20.000 libras pie cuadrado, y las temperaturas de todo tipo de temperatura. Bueno, las categorías de las válvulas. En las categorías de estas podemos encontrar varios tipos de válvulas y varios diferentes tipos de variables de estas que las definiremos a continuación. Bueno, una de las más importantes y es como la base del funcionamiento de las válvulas es la válvula de control. ¿Qué es lo que es una válvula automática de control? Generalmente esta constituye un elemento en un lazo de control instalado en la línea de proceso y se comporta como un orificio cuya sección de paso varía continuamente con la finalidad de controlar un caudal en forma determinada. Bueno, los elementos de la válvula de control son, como podemos ver ahí en la imagen, el actuador, que es la parte principal, y el cuerpo. Bueno, ahora pasaré a definir los otros tipos de válvulas. Uno de ellos es el tipo de válvula de compuerta. La válvula de compuerta o de vueltas múltiples es en la cual se cierra un orificio con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulo recto sobre el asiento. La válvula de control generalmente constituye el último elemento en un lazo de control instalado en la línea de proceso y se comporta como un orificio cuya sección de paso varía continuamente con la finalidad de controlar el caudal.
Bueno, las partes de la válvula de control la podemos ver a continuación, que es el actuador, que es la parte más esencial, y junto con el cuerpo de la válvula. Bueno, otro tipo de válvulas son la válvula de compuerta. La válvula de compuerta es una es de vueltas múltiples, en la cual se cierra el orificio con el disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento. Buen día, compañeros y profesor. Mi nombre es Matías Merlin y yo doy inicio al tema que son accesorios y fitting. Dentro de los tipos de accesorios, nosotros podemos hallar bridas, codos, reducciones, cuellos y acoples, válvulas, empacaduras y niveles. A continuación, voy a hablar sobre las bridas. Las bridas son unos accesorios que se encuentran principalmente en el mercado, ya adosados a lo que son los accesorios, tales como son válvulas, medidores y bombas. Las bridas se componen principalmente por un aro metálico, el cual posee varias perforaciones, lo cual permite que éste sea instalado mediante el uso de pernos, lo cual facilita su montaje y desmontaje al momento de instalar o desinstalar una red. Las bridas también se pueden encontrar en el mercado individualmente, que se llaman bridas móviles, tal como se puede ver aquí. Esta es una brida móvil, se compone por un cuerpo hueco alrededor del aro, lo cual permite que se pueda mover alrededor del sistema y pueda ser instalado o desinstalado. Ahora les hablaré un poco de lo que son los codos. Los codos son accesorios de fitting que se encuentran principalmente en tres graduaciones: 90, 45 y 180, más conocidos como acoples. Primero voy a hablar de los de 90 grados. Los de 90 grados permiten el uso de ángulos rectos al interior de la red, permitiendo grandes elevaciones en cortos espacios. Los de 45 permiten diagonales, lo cual permite abarcar una distancia en la vertical tanto como en la horizontal relativamente alta, mientras que los acoples solo sirven para unir dos conexiones de cañerías. Estas se pueden encontrar en varios materiales, tales como el PVC, de acero, bronce, cobre y acero forjado e inoxidable. Las T permiten un paso de flujo mediante tres cañerías. Primero, tiene una boquilla de entrada y dos de salida, o al revés, puede poseer dos boquillas de entrada y una de salida. Principalmente se encuentran de tipo embutido. Esto significa que estas se acoplan mediante el uso de presión, no es necesario enroscarle, y también mediante el uso de cualquier adhesivo plástico, tal como adhesivos de PVC. Las reducciones son una variedad de acople, o más conocido también como codo de 180 grados. Estas poseen una entrada mayor a la salida, o viceversa, lo cual permite hacer una variación en el flujo, variando las presiones y las velocidades, lo cual puede ayudar a que en el sistema se eviten cavitaciones. Posteriormente, los accesorios tales como las bombas. Las reducciones se usan principalmente en la fontanería doméstica y a veces en instalaciones hidráulicas. Ahora a continuación los dejaré con mi compañero Rodrigo Morales. Mis más cordiales saludos, profesor y alumnos. Mi nombre es Rodrigo Morales y me ha tocado disertar sobre los tipos de accesorios y fittings como lo hizo mi compañero anteriormente, tales como las coplas, como lo ven en la figura. Las coplas son dispositivos que se utilizan para unir en sus extremos dos ejes, con el fin de transmitir energía o fluido. Existen varios tipos de estas, tales como las rígidas, que son las que vemos a continuación. Las rígidas permiten unir de forma muy apretada de manera que sea posible que se genere un leve movimiento. También están las coplas flexibles, que son capaces de transmitir torque con suavidad.
en tanto permitan cierta desalineación axial y angular. Como pueden ver a continuación, pasamos a las empacaduras. Las empacaduras son un accesorio para realizar sellados en juntas mecanizadas, de tal manera que ayuden a que no se produzca algún tipo de filtración o que ocurra algún tipo de problema de este tipo. Pueden ser de cartón, goma, metal y graficadas, las cuales estas últimas son de gran resistencia al calor. Están también los niples. Los niples son una de las piezas más comunes que se venden en el mercado. Es una pieza de esas pequeñas con una rosca macho en cada extremo. Como pueden ver ahí, la rosca macho quiere decir que se centra en el exterior del niple, siendo justamente uno de los accesorios más utilizados en el hogar. La longitud de la rosca depende de la longitud de esta misma, y obviamente existen también el niple cerrado, el cual presenta una rosca cónica en cada uno de los extremos. En caso de que uno quiera unir tuberías de diferente diámetro, estas niples son llamados dispar. Las abrazaderas. Las abrazaderas son una pieza principalmente de metal u otro material. Justamente estas sirven para asegurar tuberías y conductos. Por lo general se reconoce usar en líquidos. Existen también las abrazaderas isofónicas. Estas también son importantes, son hechas de goma aislante y que permite suprimir el fluido y las vibraciones. Estas principalmente sirven para transportar gases. Para instalar las abrazaderas, estas se colocan entre 0,5 y 2 metros entre ellas, dependiendo justamente del cálculo de la carga. Profesor, compañeros, mi nombre es Nicolás Ubal y voy a continuar sobre la disertación de accesorios y fittings. Ahora les voy a hablar sobre las B. Las B son una subcategoría de fitting de PVC. Estas se encuentran con ángulos entre 30 y 45 grados. Se usan para conectar tuberías y se hacen bajo la norma NSH 1721, de la cual hablaré un poco más adelante. La gracia o ventaja que tienen este tipo de conexión es que se hace por medio de una soldadura en frío, que se hace con un adhesivo especial de PVC. Esta soldadura en frío permite que sea resistente a la tracción y resistente a las presiones. Otro tipo de B es la de 45 grados, la cual se encuentra principalmente con roscas para usarla en instalaciones hidráulicas. Se encuentra entre diámetros de 1,5 hasta 4 pulgadas, más o menos. Y la de 45 grados posee un mayor espesor en la pared, lo que le hace más resistente a impactos. Bueno, para continuar con la disertación, le voy a hablar sobre las bombas. Las bombas son dispositivos los cuales transforman la energía mecánica en energía cinética. Esto hace que le aumente la velocidad del fluido y permita su movilidad. Antes de comprar una bomba o utilizarla hay que tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo, ¿qué tipo de bomba utilizar? Hay muchos tipos de bomba. Aparte de eso, hay que tener en cuenta qué trabajo se va a hacer, como por ejemplo el bombeo de un pozo, o simplemente vencer la fricción en otros factores como presión última, presión de proceso, velocidad de bombeo, tipo de fluidos a bombear y las curvas características. Existen dos tipos de bombas, más bien dos grupos principales, que son las dinámicas, que su trabajo es entregar la energía continuamente al fluido. Y dentro de las dinámicas, una de las más importantes son las bombas centrífugas, que pueden transportar desde 1 galón por minuto hasta 4 millones de galones por minuto, con una eficiencia del 90%.
Otro tipo de bombas son los de desplazamiento positivo. La idea de esta bomba es que le entrega energía a unos dispositivos móviles que van moviendo fluido y transporta cierto volumen de fluido en un determinado tiempo. Para continuar con la disertación, seguiré con los tapones. Los tapones se usan para bloquear el paso en una línea determinada y generalmente se usa para bloquearla en diámetros pequeños. Algunas características de estas son que se hacen de galvanizado, acero inoxidable o incluso de PVC. La resistencia de los tapones va entre los 150 y las 9000 libras. Y algunos son enroscables, pero las normas chilenas indican que para una mayor seguridad y efectividad se necesita soldar estos tapones. Bueno, y uno de los últimos temas sería hablar un poco sobre las normas. Las normas acá en Chile no indican efectivamente cuál va a ser el diámetro en específico para tal tubería, para tal codo o para tal material, sino más bien especifica para el trabajo o el uso que se le va a dar. Por ejemplo, la norma chilena de 1721 para uniones de PVC rígido, o la norma chilena 1973 sobre la ingeniería mecánica y conducción de fluidos por tubería. Bueno, profesores y compañeros, esto ha sido nuestra disertación sobre accesorios y fittings. Espero haya sido de su agrado. Tengan todos un muy buen día. Con tantas formas y tamaños para escoger, las conexiones para tuberías de hoy en día tienen todos los ángulos cubiertos. Las bases son planchas de cobre. Este ha sido refinado y tiene un 99% de pureza. Se introducen las planchas en un horno a más de 1000 grados centígrados. El cobre se funde y se convierte en líquido, y después pasa a un segundo horno. Este tiene unos moldes cilíndricos que suben el cobre y lo enfrían, al tiempo que lo convierten en barras sólidas. Estas barras son lo bastante flexibles para atravesar sin romperse una serie de rodillos camino de un eje. El cobre se enrolla en bobinas a la espera del siguiente paso. Este aparato lo desenrolla y lo corta en discos pequeños, de un par de centímetros de diámetro. Parece increíble, pero cada uno de estos pequeños discos se usará para hacer una conexión. Esta herramienta empuja los discos hacia una matriz cilíndrica que les da forma de tubo. En un movimiento rápido, el metal se transforma en una tubería mucho más larga. Este trozo ha cambiado de forma como si nada. Un extremo está cerrado, por ahora. En la siguiente fase, se dobla el tubo alrededor de unos moldes para darle forma de codo. Al mismo tiempo, una cuchilla corta el extremo cerrado para abrirlo. A continuación, estos codos recibirán unos cuantos retoques. Otra máquina que consta de dos partes entra en acción para sujetarlos, mientras unas herramientas amplían el diámetro interno para que la pieza encaje con otras tuberías. Después, una cortadora giratoria hace el biselado en los bordes. Esto facilitará su deslizamiento sobre otras tuberías durante la instalación. En otro horno trabajan en conexiones para proyectos a mayor escala. Este cobre fundido se usará para fabricar conexiones para edificios altos y con una red de fontanería mucho mayor. El cobre fluye dentro de un horno de moldeado. Produce barras del tamaño de un poste de teléfono. Cada una pesa 1 tonelada aproximadamente, así que hace falta una grúa para moverlas por la cadena de producción. Una sierra circular las corta en trozos que parecen leña. Cada uno se calienta en un horno para hacerlo maleable. A continuación, pasa a una extrusora.
que aplica toneladas de presión para vaciar el tronco de cobre. Al mismo tiempo, empuja el metal hacia una matriz que lo estira 12 veces con respecto a su longitud original y lo adelgaza considerablemente. El nuevo tubo se enfría en un baño. Después, una grúa lo lleva por la cadena hasta una máquina que ajusta su diámetro y lo corta. Este trozo de tubería más corto que ahora está dentro de un molde se enfría con agua. Se coloca la tubería de modo que el agua entre en vertical. La presión del agua da forma a la tubería y la convierte en una T, mientras el molde crea sus contornos. Estas conexiones se utilizan para combinar o separar un fluido en una red de tuberías, y la prensa de agua realiza el trabajo sin crear juntas. El extremo cerrado de la base de la T se corta. Y se hacen a máquina las 3 aberturas, porque a la hora de conectarla a otras tuberías debe encajar como un guante. Estas conexiones ya están listas para unirse a otras tuberías y piezas, y para hacernos la vida mucho más cómoda.